Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy, pues, nuestra idea era, o es, básicamente compartirles, perdón, un segundo. Básicamente compartirles unos conceptos, si se quiere, unas reflexiones y una idea que estamos trabajando desde nuestra iniciativa de regreso al campo de Ruralec. Entonces, nada, permítame, voy a compartir pantalla y vamos entrando en materia. Bien, lo que les vamos a compartir hoy, por un lado, dar un poquito de contexto, y es que dentro del ecosistema de regreso al campo está el proceso de Rural EQ, que es la inversión comunitaria en activos de la ruralidad. Para los que no lo conocen, pero también para los que ya hemos tenido la oportunidad de compartir, Regreso al Campo es un ecosistema en donde convergen emprendimientos, iniciativas de diversa índole, trabajo comunitario, hacemos mucha gestión de conocimiento, difundimos información sobre diferentes actividades y proponemos por desarrollar nuevos negocios, por tratar de tecnología, por fortalecer procesos de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese sentido, entonces, en nuestra página de www.regresoalcampo.com, pues ustedes pueden encontrar información de diversos temas, pero en general todo está asociado a actividades que tienen que ver con agroecología, industrialización rural, proyectos rurales, producción sostenible, como un conjunto de temas que guían en la práctica todo lo que hacemos. A raíz de pues, de la tragedia que vive el país en relación con el terremoto que sucedió la semana pasada, pues ubicándonos un poco en nuestro rol, porque también digamos que uno trata de ayudar, pero pues siendo honestos, nuestra especialidad no es ni el rescate, nuestra especialidad no es esa atención de primera urgencia, que típicamente pues hay otras organizaciones mucho mejor preparadas y que entienden e interpretan ese rol mucho mejor que lo podemos hacer nosotros, ¿sí? No es falta de voluntad, pero es complicado. Sin embargo, desarrollamos dos contenidos que tenían que ver, por un lado, con una cartilla muy básica como de qué hacer en estos casos, y fue algo que nos emergió porque en el ejercicio de qué, de interactuar con personas. Entonces de pronto nos dimos justamente con el caso de una persona con el cual compartimos espacios y que nos decía: Ramiro, es que están lanzando una información y no sé si es cierto. Efectivamente era una información falsa. Y pues lo que dijimos, oiga, ¿qué daño hace que en una situación como esta haya gente, en algunos casos con mala intención, en otros casos puede que no guiados por una mala intención, pero sí por un desconocimiento, y que se difunda un conjunto de información que no hace bien, que al contrario pues genera pánico, genera más temor? Y creamos una cartilla justamente orientada como a comunique mejor, entienda las emociones, maneje el lenguaje positivo, trate de construir de forma comunitaria. Y bueno, fue bastante bien recibida. Y luego sacamos un material que tenía que ver un poco con algunos temas de construcciones de emergencia, de cómo eventualmente construir refugios o sistemas de vivienda que, siendo de construcción ágil y económica, permitiesen, en los casos que se requiriese, pues crear como esos mecanismos de tener un techo con la seguridad que justamente da el contar con ese resguardo.
Y es un poco lo que hacemos. Y ha sido interesante porque además pues, nos han entrevistado de Caracol Radio, nos han dado difusión por algunos medios de ese trabajo y lo cual pues no es un tema de vanidad, sino que pues simple y sencillamente nos da un poco como que vamos en la línea correcta. Bien, ahora, ¿qué estamos pensando? Eh, Estamos pensando, y siempre lo hemos planteado incluso desde el mismo momento en la cartilla, y es que el problema, digamos, estas tragedias tienen diversos momentos. Un momento que es complicado, obviamente, que es el de la atención primaria, el rescate de personas, el manejo de edificaciones colapsadas, el poder llegar con ayuda humanitaria, en fin. Y ese es una dimensión, obviamente es muy importante. Pero quizás el reto más duro viene de ahí en adelante, que son los procesos de reconstrucción, de entender un poco, mm, además que pues, el contexto de cómo se mueve esto en términos de cómo se afecta a la población, lo difícil que es. Pues hemos visto que hay unos temas, que hay donaciones, que hay mucha solidaridad y eso está bien, pero hasta qué punto pues eso, primero es suficiente, segundo se focaliza de alguna manera y tercero que algo que es muy importante y es que pues no se queda únicamente en pensar en el terremoto como un evento aislado. Y entonces por eso surgió la idea de hacer esta sesión hoy de compartir información en relación con, en general, lo que son eventos extremos, emergencias, afectaciones derivadas del clima. Les voy a compartir en el chat el enlace de la página para que si alguien quiere seguir la información que estamos compartiendo, también lo puede hacer a través de la página web. Por si de pronto están en una pantalla y no alcanzan a ver la información que estoy compartiendo. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, por un lado, nuestro ámbito de trabajo es lo que se llama la agroecología. La agroecología, eh, un punto muy importante es que no es única y exclusivamente sembrar maticas y hacerlo sin usar químicos. Esa es una dimensión de trabajo de todo lo que tiene que ver con el concepto agroecológico y pues dentro de lo que hacemos, y usted lo puede mirar, por ejemplo, en el libro que sacamos de Hay Campo para Invertir, que también está para descarga gratuita en la página, y pues la agroecología se conecta con la bioeconomía, la agroecología se conecta con la bioconstrucción, la agroecología se conecta con el desarrollo de servicios en la ruralidad que tienen eh, incidencia en el desarrollo económico de los territorios. La agroecología se conecta con formas de pensar. Entonces, el tema trasciende el sembrar una matica. Sin embargo, dentro del ámbito de la siembra de las maticas, por ejemplo, y ahí entramos en materia, hay temas que tienen que ver, y no vamos a remitir únicamente hoy a terremotos, pues porque entre otras el terremoto ya pasó. Es típicamente la probabilidad de que un terremoto se repita continuamente y además en el mismo sitio suele ser poca. No descartemos y digamos eso. Pero en cambio, sí estar preparados para diversos fenómenos climáticos extremos y estar preparados para situaciones de emergencia es algo muy importante. Entonces, no nos vamos a plantear hoy únicamente el tema en relación con el terremoto, sino con situaciones que pueden generar emergencia. Como siempre, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si tienen alguna cosa, siéntanse en la libertad de interrumpirme y plantean su inquietud. Bien,
¿Qué sucede? Por ejemplo, en el trabajo agroecológico, algo muy importante tiene que ver con los mecanismos que se utilizan, por ejemplo, para prevenir eventos como los deslizamientos de tierra, la erosión y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la acción del agua sobre el terreno y cómo esta pues también causa desastres. ¿Sí? Lo que se conoce como un fenómeno de remoción en masa. Si ustedes conectan justamente una de las situaciones que afectó derivado del temblor fue, o del terremoto fue el hecho de que para llegar al epicentro, que era San José del Palmar, me decían que, indagando con las personas, es una carretera de alrededor de unos 15, 20 kilómetros destapado y otros tantos hasta el pueblo más cercano, que creo, si no estoy mal, es San Sermán Nuevo. Eh, pues esos últimos kilómetros estaban llenos de derrumbes. ¿Sí? Tembló la tierra, terrenos sueltos, fenómenos de remoción. Entonces, el acceso por carretera era complicadísimo porque lo que hubo fue un montón de derrumbes que impedían que llegasen vehículos al municipio. Y frente a eso, ¿qué opciones hay? Bueno, por ejemplo, esto que les estoy compartiendo aquí es algo que se llama el pasto vetiver. Es un ejemplo de muchas cosas que hay. ¿Y qué característica tiene el pasto vetiver? Pues que el pasto vetiver genera unas raíces sumamente profundas. Se habla incluso de que pueden llegar a tener 3, 4 metros de profundidad las raíces, a pesar de que la planta se ve pequeñita sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, se utiliza el pasto vetiver para construir surcos de ese pasto que retengan el terreno, es decir, que además que absorbe agua, amarran el terreno y previenen, por ejemplo, los deslizamientos de tierra. También hay otras técnicas, como por ejemplo hacer una suerte de, se llaman trinchos, que son barreras construidas en guadua, en donde la tierra se va acumulando, pero al mismo tiempo el agua sigue su cauce. ¿Sí? Digamos, uno de los temas clave con el agua es que cuando se hacen, por ejemplo, explanaciones para construcciones, se deja material suelto por ahí, o en muchos casos cuando se desprovee de vegetación los terrenos, es decir, se tumban los árboles. Un solo árbol absorbe muchísima cantidad de agua y si es un árbol grande, mucho más en un día. Cuando vienen las temporadas de lluvias invierno, pues en los sitios donde hay bastantes árboles, esos árboles absorben el agua del exceso de agua y, digamos, previenen que no haya deslizamientos. Cuando cuando no hay árboles, entonces el agua se acumula con la tierra, se forma lodo y se mueve cuando, o sea, digamos, pues, el agua pesa mucho, cuando la tierra absorbe el agua, gana peso y eso es lo que genera, por ejemplo, los derrumbes, en muchos casos, sobre todo en las zonas de montaña. ¿Sí? Entonces, este pasto vetiver, por ejemplo, es una técnica que se utiliza sembrar este pasto para prevenir. ¿Y de dónde salió esto? Bueno, pues del conocimiento justamente de la agroecología. Alguien diría, ¿y no era más fácil hacer muros de concreto, construir con cemento, y resulta que no, entre otras porque los materiales de construcción de ese tipo tienen pues unas resistencias y no sé, incluso que puedan ser opciones, por ejemplo, combinar, pero el tema es que este pasto justamente es una solución natural para que se puedan regular todo ese tipo de situaciones. ¿Qué otros temas entran a jugar, por ejemplo, en este ejercicio de prevención de emergencias? Uno muy importante que se trabaja mucho que tiene que ver con la construcción con los materiales del territorio, el concepto de bioconstrucción, que pues hoy por hoy incluso se trabaja en una lógica en una estética, es decir, se hacen ya cosas muy bonitas, muy elaboradas, muy sofisticadas, y entonces
pues se utilizan materiales del territorio, se utilizan técnicas que han sido generadas por diversas culturas, no solo nuestra cultura, sino que, por ejemplo, en África, en muchos lugares del mundo se ha trabajado en el desarrollo de técnicas constructivas que tienen unas características ventajosas en la lógica de la preservación ambiental. De una parte, por ejemplo, la eficiencia climática. Es decir, que este tipo de técnicas constructivas suelen, por ejemplo, ser mucho más eficientes en temas como las necesidades de calefacción o las necesidades de aire acondicionado, de acondicionamiento de aire, de ventilación, y eso pues favorece el consumo de energía, favorece mmm, la salubridad, ¿sí? Pues porque una vivienda que es confortable, que tiene una buena temperatura, eh, ¿sí? Que no está uno dentro de la casa y siente que se cocina, por ejemplo, y eso es algo que no tienen los materiales, digamos, como el cemento, concreto, ladrillo, son sumamente ineficientes en esos temas. Además que el hecho de trabajar con materiales del territorio tiene una significancia muy importante en la lógica de las emergencias y en general en la lógica ambiental. ¿Por qué? Imaginen ustedes cualquier pueblo de Colombia o de cualquier lugar del mundo en una zona apartada. Y lo más caro de la construcción termina siendo el costo de transportar cemento, arena, acero, materiales hasta el lugar donde se pretende construir. Y el cemento en Colombia se produce en algunas regiones, en el Tolima, en donde hay algunas minerías, incluso hay alguno que creo que es importado. Las arenas se extraen de minas, de canteras, de algunas de los cauces de los ríos. El acero se trae de China, de otros países, fundamentalmente, se produce algo a nivel local. Y todo eso termina llevándose en un camión, en una volqueta, a un sitio a 20 kilómetros de la cabecera municipal de un pueblo, suponiendo que en ese pueblo, por ejemplo, hay una ferretería, un depósito de materiales. No siempre lo hay. Entonces, si ustedes analizan, o sea, es mucho, o sea, yo estaba justamente averiguando en estos días y perfectamente, por ejemplo, el costo de un bulto de cemento en San José del Palmar puede ser un 20-25% más caro que en Bogotá. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos temas complejos. La bioconstrucción, al pensar en construir sobre la base de materiales que hay en el territorio, empieza a generar unas dinámicas distintas, a pensar en que no hay que trastear tanto material, y ese trasteo de material tiene además un efecto en huella de carbono muy complicado. ¿Sí? Pues porque, bueno, imagínense ustedes el acero que viene desde China en varillas para terminar en una vereda del Chocó. Y además que probablemente por lógicas de comercio, entonces ese acero llega a Buenaventura, llega a Cali en una distribuidora, de Cali lo ponen en Cartago, de Cartago lo distribuyen a otro municipio y esto, o sea, es una cosa absurda en términos del costo de combustible y material de energía que hay que gastar para llevar ese material al sitio. Y bueno, digamos que hay casos en donde, por ejemplo, el acero es, en algunos casos, o para algunos usos, puede ser complejo de sustituir, pero también hay alternativas. Y justamente ahí está lo que mencionábamos antes. Por ejemplo, los materiales del territorio. En Colombia abunda la guadua. La guadua es conocida como el acero vegetal porque es un material
que dentro de sus propiedades tiene la capacidad de soportar tensiones eh, eh, casi al nivel de las varillas de acero. No es para todos los usos, no sirve, pero, por ejemplo, para construir y con esas propiedades, pues es muy favorable. Entonces, ahí hay unos temas clave. Ahí se necesita mucho trabajo también de integración de saberes, porque parte de los problemas, y ahora los vamos a ver, que se observan, es que, pues, entre otras, cuando la gente construye a su saber y entender, eh, y mucho del saber tradicional se ha perdido y lamentablemente el saber profesional no llega a los territorios. Entonces los conceptos de sismo resistencia son desconocidos o malinterpretados en muchos lugares, ¿cierto? Entonces no se entiende por qué hay que trabajar con unas estructuras, no se entiende, por ejemplo, en nuestra idiosincrasia a veces hacen el concepto en la ruralidad de que hay que construir con árboles supremamente gruesos y elementos de madera supremamente gruesos y pesados bajo el supuesto de que eso es muy resistente. Y bueno, eso puede ser resistente frente a gorgojos y algunas plagas, pero es inmanejable en términos de estructuras, porque el problema frente a un sismo es que entre más pesado el objeto, más se mueve y más posibilidades de, de destruirse tiene si es pesado. En cambio, los elementos livianos, y este de ahí la imagen de esa choza, son mucho más resistentes por eso. ¿Sí? Entonces, una construcción con unos buenos cimientos, sí, importante, pero por ejemplo, construidos en guadua, en madera, en bareque, en elementos tejidos, puede ser mucho más resistente a un sismo que una construcción en cemento, varilla, en acero, eh, justamente porque el hecho de ser liviana le permite absorber con mayor facilidad eh, el embate de un terremoto. Entonces, ahí hay unas cosas, pero en la cabeza de muchas personas está que para que sea más resistente, entonces escoja árboles más gruesos, maderas más gruesas y pesadas y duras y encima. Entonces, es un tema complicado porque obviamente tratar de hacer las cosas así complejiza. Parte del ejercicio de la bioconstrucción es también hacer las cosas más fáciles. Algo que hemos trabajado en nuestro proceso de regreso al campo de GrowLQ es explorar el tema de los nuevos materiales. Y dentro del ámbito de los nuevos materiales, algo que es bien interesante y que está emergiendo con mucha fuerza es que ahora uno diría, para construir una casa, lo primero es cultivar los materiales con los cuales se va a construir. Y uno diría, pero ¿cómo así? Sí, porque materiales como el cáñamo y el kenaf, que son cultivos que crecen muy rápido, son arbustos de los cuales típicamente de la corteza del arbusto, de la cáscara del arbusto, arbustos hablamos de plantas que crecen 3 metros de alto máximo, ¿sí? Como 2 metros con 50 y 2 centímetros de grueso, 3, no son árboles grandes, sino son maticas relativamente pequeñas, no matas de jardín, pero sí. Y entonces, por ejemplo, de la corteza, de la cáscara de esos, del kenaf y del cáñamo, se elaboran fibras. Las fibras de cáñamo eran muy utilizadas en un tiempo. Fibras para hacer lazos, cabullas, amarres, tejidos, empaques. Y de la madera, por llamarlo así, del tallo leñoso del kenaf y del cáñamo, se tritura y se mezcla con cal. La cal es un material constructivo
muy tradicional y diría yo un poco explorado en América. Y las construcciones en Europa más antiguas, la mayoría utilizan la cal como aglutinante. Entonces se están trabajando, por ejemplo, combinaciones de esas eh, tallos de cáñamo y de kenaf molidos que se mezclan con cal o se mezclan con resinas o se mezclan con otros elementos para fabricar bloques como los que se ven en la imagen, ladrillos. Pero además ladrillos que, estos están simples, hay algunos que se diseñan con formas que encajen como fichas de Lego, y entonces tiene ahí un elemento estructuralmente muy fuerte, lo cual también lo hace sismo resistente, un, un producto que se elabora en el mismo territorio, es decir, se siembran las matas, se muelen en el territorio, las mezclas y los ladrillos se fabrican en el sitio de la construcción. Obviamente eso tiene una desventaja, bueno, no es obvio, pero tiene una desventaja, y es que demora un poquito de tiempo, no es un tema tan ágil como eventualmente puede ser una casa prefabricada. Pero eso, pues también tiene sus ventajas. Y una de esas ventajas es, por ejemplo, que estos materiales como el kenaf y el cáñamo, sobre todo el cáñamo, mezclado con la cal, no se incendian. O sea, son tolerantes a altísimas temperaturas. Entonces, de nuevo entra aquí un juego de eficiencia, de prevención del riesgo. Son además, desde el punto de vista térmico, muy eficientes. Entonces no necesita, o sea, lo mismo, las viviendas construidas con este tipo de elementos consumen menos energía para calefacción, requieren menos refrigeración para generar confort. Y, y en eso hay muchos temas de otros materiales, pero pues, digamos es ese tema del uso y además el cambio de concepción, ¿no? O sea, entonces, para construir, sembrar primero. ¿Sí? Es decir, ya para construir una casa no se va a la ferretería, sino que se va a un campo, se siembran los materiales con los cuales se va a construir. En Colombia pues también tenemos la guadua, que es muy usada, y ahora hay incluso un cambio normativo que permite eh, que la guadua sea considerada un cultivo, no un material que se extrae como madera, con lo cual pues también se generan unas ventajas muy interesantes en relación con eh, ser más sostenible, pero al mismo tiempo tener una respuesta relativamente más ágil frente a situaciones como esta. Pues ustedes imaginen un sitio en donde por derrumbes, por carretera no se puede llegar, entonces la gente ¿qué hace? Bueno, pues puede tener materiales disponibles que le permitan construir sus viviendas de manera ágil sin depender de cemento, acero y otros materiales que digamos que hacen son como el estándar de la construcción, pero no necesariamente son los únicos. Otra dimensión de la agroecología, que desde la agroecología se trabaja mucho, tiene que ver con lo que es el concepto de seguridad alimentaria y los circuitos cortos de comercialización, es decir, cómo de alguna manera se estructuran sistemas de abastecimiento de alimentos en donde la demanda de comida sea producida en una muy buena parte por personas o cultivadores de la misma región, ¿cierto? Entonces, aquí de nuevo entra a jugar una concepción de cómo es que nuestros alimentos para llegar o el alimento que una persona consume para llegar a su mesa tuvo que viajar una cifra que en Colombia puede ser absurda, o sea, 5.000 kilómetros, no hay una distancia de 5.000 kilómetros en Colombia, o sea, tal vez la distancia más larga por carretera entre dos extremos de Colombia pueden ser, no sé, 2.500 kilómetros, algo así. Y Colombia es un país de tamaño relativamente grande. Pues países como China, Brasil, Canadá, eventualmente puede ser relativamente normal, pero aún así es mucha distancia.
Y ni hablar de cuando se trae comida procesada de, de otros lugares del mundo, ¿cierto? Que es un poco lo que vemos también típicamente en las grandes superficies. Eh, y esto, pues claro, es una tensión fuerte porque comida económica, el negocio de la comida, ahora por ejemplo con la caída de precios del dólar, se resiente mucho la producción local, pero el tema de contar con una producción local de alimentos y local en cada municipio, local en cada ciudad, local en cada vereda, es decir, no, o sea, que la gente en las veredas muchas veces se ve en las zonas cafeteras, sí, hay café, pero ya no se sembró plátano, no se sembró yuca, ya no se consigue productos que permitan atender las necesidades alimenticias del territorio, porque en teoría todo se compra. Pero ese todo se compra, pues primero es complejo desde el punto de vista financiero, es decir, cuando todo se compra, no, uno lo puede entender en la ciudad y eso, porque en la ciudad también se trabaja, por ejemplo, temas de huertas urbanas y ese tipo de cosas. Pero en la ruralidad no tiene sentido, ¿sí? La calidad de vida de la ruralidad pues depende mucho de justamente tener huertas, acceso a plantas que producen alimentos, lo que se conoce como el pan coger. Y en esas relaciones de ruralidad con pequeñas poblaciones, pues entra a jugar también esos circuitos de cómo desde los pueblos se abastece. Esto parece algo, entre comillas, obvio, pero cuando ustedes van, por ejemplo, en Cundinamarca, a cualquier plaza de mercado de un pueblo de Cundinamarca, muy probablemente los productos que surten en esa plaza de mercado no sean del pueblo, sino que la gran mayoría viajan, por ejemplo, desde la central de abastos de Bogotá a esos municipios. Es decir, las estructuras de un mercado muy dominado por altos, por costos, por barreras de entrada, por unos esquemas de distribución que se entiende que existen pensados, por ejemplo, en grandes núcleos urbanos como Bogotá, pues también están incidiendo en que los pueblos ya no se cultiven, no se produzca y, de nuevo, la comida viajando miles de kilómetros. Ahora, eso parece irrelevante, pero cuando se presentan este tipo de emergencias y situaciones, entonces nos toca mirar al territorio y cuando vamos y miramos en el territorio no hay quien produzca lo suficiente y empezamos a tener serios problemas, ¿cierto? Y digamos que en una etapa inicial los temas humanitarios que llegan, donaciones y ese tipo de cosas pueden ayudar mucho. Pero en el mediano y largo plazo es imposible sostener una población como San José del Palmar, que son, entre comillas, solo 6.000 habitantes con donaciones. ¿Sí? Y ni hablar pues de ciudades como Cali o otros municipios más grandes, Pereira, que es tremendamente afectados. Entonces, eso no funciona así. Y se necesita la estructuración de sistemas pensados para abastecer las necesidades alimentarias de los territorios desde los mismos territorios. Aquí había una iniciativa que personalmente me parecía muy buena, que es el concepto de áreas de protección para la producción de alimentos, que es decir, que en cada territorio hubiese áreas que no se pudieran urbanizar, que tuvieran esa protección y que aseguraran la comidita. Entonces, ese es un tema que es clave porque eh, se ve fácil, sí, se dice fácil, traiga comida, que si hay plata se trae de donde sea, pero es que en situaciones de emergencia, así haya dinero, los alimentos no llegan y los territorios dependen de lo que cada uno sea capaz de producir. Preservar el ambiente para el agua, para asegurar el agua potable, pues es un trabajo que la agroecología hace de, de, de plano. Y mucho de lo que hemos trabajado hoy, pues para los que han escuchado, es que justamente nuestras propuestas tienen que ver con mecanismos de inversión que permitan recuperar zonas y territorios en donde
el agua y los activos ambientales son fundamentales y poder mantenerlos. Y esto pues es clave porque pues finalmente y parte de las problemáticas que están viviendo muchos de los municipios afectados que ni siquiera tenían un acueducto, ¿cierto? Ahora vuelve el tema, cuando en un temblor mucho de lo que se resiente es justamente ese tipo de infraestructura como tanques, eh, tuberías de conducción, son infraestructuras muy vulnerables, represas y ese tipo de cosas, porque pues estamos hablando de toneladas de agua acumuladas en un solo sitio que vuelve el tema, entre más pesado, más afectación. Entonces, en un terremoto, cualquier tanque gigante son toneladas de agua moviéndose para un lado y para el otro, y eso puede hacer colapsar ese tipo de infraestructuras. Ahora, el tema pues no solo es la infraestructura, sino la calidad del agua. Entonces, pues, la condición ideal, ojalá es que uno pudiera tomar agua de fuentes que sin necesidad de tratamiento fueran saludables. No es fácil, no es nada recomendable en muchos casos. Y pues en el agua naturalmente hay microorganismos disueltos, vivientes, hay, dependiendo de la fuente de agua más o menos contenido de minerales, entonces ese tipo de cosas. Pero pues también el tema de preservarla en cantidad y la otra, ¿no? Pues es que no hablemos solo de terremoto, entramos a jugar, se viene el fenómeno del Niño y una de las amenazas más grandes que hay es justamente el tema de las sequías. Y vamos, hay algo que particularmente he visto que sí se habla mucho de que sí, que el fenómeno, entonces construyamos tanques, sí, pero eso es para un día, para unos meses. Pero esa no es la solución de largo plazo. La solución de largo plazo está en restituirle a la naturaleza lo que se le ha quitado en términos de eh, arborización, balance de fijación de carbono, preservación de la fauna y la flora, en fin, de toda una serie de cosas que son las que conducen a tener un menor impacto asociado, por ejemplo, al cambio climático. Y también entra a jugar, por ejemplo, las posibilidades que hay asociadas a dejar de usar, por ejemplo, combustibles fósiles, a sustituir o hacer llegar energía también a zonas apartadas, porque vuelve el tema, ¿cierto? Entonces, una casa que está a 30 kilómetros de la cabecera municipal, pues ponerle 30 kilómetros de alambre para llevarle electricidad vale un dineral, cuando esa casa pues tiene el sol todos los días, ¿cierto? Y dependiendo de la ubicación puede tener viento en condiciones favorables y además podría tener otros mecanismos de generación de energía como caídas de agua, en fin, digamos, hay mecanismos para generar energía en donde hay que avanzar mucho más y en eso pues también desde lo que trabajamos en Regreso al Campo justamente planteamos que, de nuevo, el tema no es solo sembrar maticas, sino es cómo hacemos, por ejemplo, para asegurar condiciones no solo de supervivencia, sino que, por ejemplo, desarrollo de una industria en una vereda o en una finca relativamente retirada de un núcleo urbano, pues pasa por tener todas estas capacidades, es decir, tener la capacidad de generar energía, esa energía que pueda servir no solo para alumbrar o prender un bombillo, sino para mover una máquina, que esa máquina pues es parte de una industria, por ejemplo, o sostener, por ejemplo, funcionando un cuarto frío, ¿cierto? Entonces, si un producto necesita congelación, que existan los medios para que eso pueda suceder en las condiciones donde pues, la ruralidad ofrece. Además que, verbo y gracia, por ejemplo, en zonas como Cundinamarca, que son relativamente cerca a Bogotá,
Sí, hay cableado de electricidad, pero el servicio es malísimo, ¿sí? Entonces, típicamente en la semana las casas se quedan 1 o 2 días sin electricidad porque los cableados se dañan, porque, en fin. Entonces, esos sistemas son vulnerables. Y en los terremotos, pues ni se diga, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué se afecta? Los postes de la energía. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, la gran pregunta es, ¿tenemos que seguir transportando energía por cables hasta lugares sumamente apartados? O no necesariamente tan apartados, sino, ¿sí? Cuando existen otras posibilidades de generar energía, pues ahí está. Y todo eso converge justamente también en la preservación ambiental, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si queremos tener energía generada por una pequeña hidroeléctrica, pues necesitamos preservar la fuente de agua, ¿sí? Porque cuando el río se seca, ya ese no mueve la rueda Pelton. Entonces ahí entra a jugar esa perspectiva de cómo una cosa retroalimenta a la otra. Hay un tema que me he ido encontrando con él en estos días y que es sumamente importante. Y tiene que ver con eso de la conectividad, pero la conectividad eh, pensada en una lógica distinta. Pues, aquí de nuevo, y no es que uno tenga nada en contra del negocio, de hecho, pues nosotros somos una aceleradora de negocios, pero sí hay que decir que de alguna manera lo que se ha construido como grandes infraestructuras de negocio, por ejemplo, la comunicación celular, por ejemplo, la fibra óptica, por ejemplo, ciertos modos de prestación de servicio de Internet, es muy vulnerable. Y mm, pues por fuerza de circunstancias, pues somos dependientes de ello, es decir, hoy por hoy la gente usa, por ejemplo, el WhatsApp como un medio de comunicación eh, con muchísima frecuencia, o el Telegram, en fin, este tipo de sistemas de mensajería. Mm, pero esos sistemas dependen de Internet, ¿sí? De que exista una red de Internet, es decir, como la expresión típica, no hay señal. Y si no hay señal, todo se friega. Hay unas iniciativas de tecnologías que están dentro de lo que se conoce como el open source, el acceso libre, el código libre, que son tecnologías de conectividad que se pueden implementar en pequeños entornos, pero que pueden escalar y de hecho en la medida en que, porque operan como redes de comunicación, pueden llegar a terminar conectando territorios muy grandes que además tienen tremendas posibilidades de uso, por ejemplo, en trazabilidad, en control de cultivos, en toda una serie de cosas que ahora se han vuelto también muy importantes en tema de el uso de datos y tecnologías de información en la ruralidad, en las actividades agrícolas y todo. Y que son relativamente baratas y al alcance de cualquier persona. Entonces, hay, por ejemplo, algo que se llama Meshtastic, que es un mecanismo para enviar mensajes de texto, ¿sí? O sea, solo mensajes de texto. No se pueden enviar audios, videos, ni nada. Pero que perfectamente entre un nodo y otro que estén conectados, dependiendo de los dispositivos que se usen, pero digamos que se pueden enviar mensajes entre dos dispositivos que estén en distancias de hasta 15 kilómetros. Esto funciona en unas señales de radiofrecuencia que son libres, que no requieren permisos. ¿Y, y qué sucede? Pues que, por ejemplo, si en un pueblo alguien está en una vereda y sucede una emergencia,
y no hay señal de celular para llamar, no hay internet para conectarse y enviar el WhatsApp. Este tipo de tecnologías permitirían enviar mensajes de texto y alertar a la gente sobre situaciones o pedir ayuda o informar, en fin. Y además este tipo de tecnologías se pueden integrar con el WhatsApp y con otras a través de, son unos nodos más sofisticados, pero digamos que lo que puede suceder es que si una persona vive en la vereda X de tal pueblo alejada y logra mandar un mensaje a la cabecera municipal y en la cabecera municipal alguien recibe ese mensaje y desde ahí se puede comunicar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya ahí, digamos, en sitios donde es más estable el acceso. Entonces, eso funciona. Y si no, simple y sencillamente conectarse entre vecinos, entre veredas, entre pueblos, como les digo, esto, pues, un rango de 15 kilómetros no es menor. Hay municipios en Colombia, en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y otros, en donde la distancia entre una cabecera municipal y otra son menos de 15 kilómetros. Es decir, que uno podría tener ese tipo de conectividades. Y lo mismo, un rango de 15 kilómetros. Además que, como es una red, entonces alguien que esté a 30 kilómetros podría comunicarse, a 30 kilómetros del pueblo, podría comunicarse con el pueblo si en la mitad hay otra persona que tenga un aparato similar. Es decir, hacen el puente, el mensaje viaja los primeros 15 kilómetros hasta el artefacto de otra persona y de ahí viaja al destinatario, como funciona una red celular más o menos. Entonces esto puede ser sumamente extenso. No depende de satélites, aunque tiene posibilidades de conexión con GPS, entonces también entra a jugar ahí, eh, por ejemplo, la ubicación para pedir ayuda, entonces mande su ubicación, eso podría eh, gestionarse, o sea, podría enviarse la ubicación porque la ubicación es un mensaje de texto con coordenadas. Eh, y este tipo de cosas, que este es un ejemplo, hay montones de cosas que se pueden implementar que están fuera de lo que del teléfono que nos venden en el centro comercial o en el almacén o del plan de datos que nos vende la compañía de telefonía celular y que para efectos de estos eventos es muy útil porque de lo que estamos hablando es justamente de las posibilidades de comunicar, de atender, de enviar una señal de emergencia, de enviar una señal de ayuda, de enviar un mensaje diciendo, aquí hay un herido, por favor, envíen a alguien. Entonces, y este tipo de cosas, muy del lado del código abierto, muy del lado de tecnologías que no están pensadas para el negocio de masas, sino que ha sido un poco más activismo y una serie de cosas, pero que tienen aplicación en negocios de masas. ¿Sí? Esta metodología, esta tecnología, por ejemplo, de Mesh Tactics se está usando para controlar el robo de ganado, por ejemplo. Entonces le ponen un sensor a las vaquitas y las vaquitas, cuando una vaca cruza una cerca, el sensor genera una alerta, o cuando una vaca se mueve por un lugar donde no debería estar, empieza a generar unas alertas que previenen, por ejemplo, el robo de ganado en zonas donde se afecta a eso, ¿cierto? Entonces, el tema no es, no es que sea ajeno a las posibilidades de negocio, pero digamos que ha sido mucho más pensado desde una lógica social de proveer soluciones, incluso diría yo un poco contra cultura, es decir, contra el sistema, ¿no? Contra el, entre comillas, capitalismo, pero que son muy eficaces. Otro tema en emergencias, que necesitamos medicinas, sí, claro. Y pues obviamente cuando se requieren, especialmente personas que están medicadas, pues es indispensable.
Pero la gran pregunta es si en qué momento nos olvidamos de que las aromáticas tienen efectos tranquilizantes, de que hay plantas que tienen efectos analgésicos, de que hay plantas que tienen efectos cicatrizantes, que hay plantas que pueden ayudar a controlar diversas afectaciones de salud. Sí, no, no son una cirugía, no son, no estoy hablando de medicamentos, no sé, pues para el que tiene una afectación del corazón y que tiene que tomar eh, medicamentos a diario de diversa índole, pues no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de las posibilidades que ofrece el mismo territorio de contar con elementos que puedan proveer eh, bienestar terapéutico a personas afectadas de su salud y más en una condición de emergencia, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto es un tema que se perdió en muchos lugares, que se ha vuelto una cosa como exótica y que sí, a veces incluso objeto de burlas y eso, pero la realidad es que funciona y que además es escalado en un tema ya más industrial. Entonces no hablamos de plantas, sino hablamos de aceites esenciales que se aplican. Eventualmente hablamos de extractos, hablamos de una serie de posibilidades de productos elaborados que ya no son solo el jardín o el huerto terapéutico, sino que tienen la posibilidad de mm, brindar bienestar de nuevo en situaciones en donde la medicina no llega. Y aquí pues también el tema, también digamos, hay un problema ahí y es que mucho el conocimiento se ha ido perdiendo, entonces pues es muy importante pues, al que no sabe, ¿no? Que tengo tal afectación, ¿qué me puedo tomar? ¿Ven? Haga la combinación de maticas o corte unas hojas o, en fin, digamos, las posibilidades, estamos hablando de hojas, de tallos, de resinas, de taninos, de montón de extractos que se pueden obtener de las plantas y que pueden ser mecanismos de generación de bienestar en la lógica que operan los medicamentos. El problema es que, pues, como mucha gente no sabe, pero bueno, ahí entramos a jugar, ¿no? Entonces, alguien que sepa y además conectado, por ejemplo, con un sistema de mensajes de texto como este, entonces eventualmente puede servir para brindar ayuda en la salud de algunas personas, ¿cierto? Y, vamos, el problema es que eso se ha ido perdiendo. Pues usted va y mira y en las zonas rurales ya no existe eso, ya no existen ni los sabedores ni las plantas. ¿Sí? La gente corre al pueblo a comprarse un ibuprofeno, una aspirina, un analgésico y probablemente tiene una plantica que le funciona como analgésico y la tiene en el patio de su casa, pero no lo sabe, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra a jugar un poco cómo la resiliencia también está asociada a la capacidad de generar esas soluciones en el sitio y no depender de la cadena de abastecimiento, por ejemplo, de medicamentos. Si no le entregan medicamentos a la gente en las ciudades que tiene la EPS, pues la persona en la vereda, en la ruralidad, es más complicado. Y toda la noción de infraestructura concebida desde un concepto que se llama las soluciones basadas en la naturaleza y donde fundamentalmente lo que se trabaja es imitar a la naturaleza en sus formas para generar mecanismos que permitan atender tanto de forma preventiva como de forma reactiva lo que pueden ser eventos climáticos o situaciones de emergencia o simple y sencillamente el generar una preservación de los territorios. En Colombia tenemos el ejemplo, un ejemplo que es además objeto de estudio a nivel mundial y es lo que la cultura zenú hacía con el manejo de las aguas en la Mojana y cómo controlaban
mediante la construcción de unos diques y canales, controlaban las inundaciones y las temporadas de sequía. O sea, es algo que ellos aprendieron a hacerlo y trabajando de la lógica de cómo eran los ciclos naturales del agua. El año pasado vimos los desastres que sucedieron en esas zonas cuando vinieron las lluvias, al año pasado, a principios de este año. A principios de este año. Justamente, y cuando fueron a mirar, pues por parte de las causas que causaron, que tuvieron que ver con las grandes afectaciones por inundaciones, es que donde habían diques, a alguien se le ocurrió destruirlos para desecar y tener su propio potrero, y resulta que donde, donde habían esas posibilidades de manejar el agua, pues ya no las hay, y cuando vino la inundación no hubo mecanismos para contener. ¿Sí? Entonces ahí hay unos temas, no solo con manejos de agua, vuelve el tema, seguridad hídrica, mitigar, por ejemplo, los temas de convivencia con la biodiversidad, ¿no? Entonces, en territorios como el bosque andino, pues hay todo un tema de conflicto porque el oso de anteojos, y entonces el decir de los campesinos es que el oso de anteojos se les come las vacas y el ganado, y eventualmente pasa. Pero pues estamos hablando de cómo justamente generamos unos mecanismos de transición y de convivencia entre las actividades agrícolas, ganaderas y el hábitat natural de un animal que además está en vía de extinción, ¿cierto? Entonces, hay todos unos temas ahí, manejos de aguas, manejos de bosques, prevención de incendios forestales, y digamos el mensaje típico es, en vez de ir contra la naturaleza, entienda cómo opera la naturaleza, imítela, y en la medida en que eso suceda puede tener soluciones. Y además, trabaje de manera comunitaria el asunto, porque muchos de los problemas, y lo hemos visto de nuevo, la Mojana, pero también lo vimos hace una década o más en Bogotá, en la sabana de Bogotá, cuando el río Bogotá se desbordó, y cuando la misma historia, una persona que compró una finca y le molestaba el agua que corría por el borde de su finca, la acequia, el vallado, y le pareció gracioso taparlo. Y cuando vino el exceso de agua, pues se le inundó todo. Resulta que en la sabana de Bogotá también habían unos mecanismos para controlar esas inundaciones y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, un poco las nociones de cómo de alguna manera el comportamiento necio humano de creer que está por encima de la naturaleza y que todo lo puede hacer, que el cemento y el ladrillo todo lo pueden construir, pero la realidad es que cuando vienen los problemas, entonces se inundan las casas, se inundan los edificios, se destruyen las carreteras, y en mucho tiene que ver porque en vez de plantear una convivencia, se ha planteado una relación con la naturaleza casi que de guerra. Y hay pues un trabajo que hacer, entre otras, insisto, porque no es solo la forma en cómo se hacen las cosas, o dentro de la forma como se hacen las cosas está eh, el trabajo comunitario, ¿sí? Que no es un trabajo de una sola persona. Y pues mirando en síntesis, entonces típicamente cualquier intervención o trabajo asociado a este tipo de prácticas implica dentro de lo que, digamos, nosotros trabajamos en eso que se llama la gestión del conocimiento, es decir, identificamos estos temas y dentro de uno de los modelos que trabajamos de gestión de conocimiento lo que planteamos es, no todo es plata, no todo es recursos. Usted puede tener materiales, usted puede tener dinero, usted puede tener eh, datos, información, computadores, y eso está bien y es útil, pero no es suficiente, porque muchas veces el recurso
Es decir, ¿cómo se hace para llegar con un conocimiento de electrónica de este tipo que les he comentado a una comunidad rural? Y alguien dirá, no, es imposible, es que en la comunidad rural nadie sabe eso. No, no, no se necesitan conocimientos sofisticados, pero se necesita ir a transferir ese conocimiento, ¿cierto? Siguiendo con el mismo ejemplo de la tecnología Mesh Statistic. Entonces, pues hay experimentos que se han hecho y entonces se coloca un nodo en un colegio y en cuestión de 10, 15 minutos el nodo está saturado porque todos los chicos y chicas del colegio deciden ponerse a enviarse mensajes de texto entre ellos. Entonces, es un sistema que, bueno, para que genere una escala de servicio en aglomeraciones y además con una cultura de uso consumista, si se quiere, pues necesita otras dinámicas. Sí, no necesita muchas antenas y a la final entonces sí es más barato el WhatsApp. Pero para generar sistemas de comunicación de respaldo que sirvan en momentos de emergencia, funciona bien. ¿Sí? No, no funciona para ponerlo en un colegio donde 300, 500 estudiantes todos quieran conectarse al mismo tiempo para enviarse mensajes. ¿Sí? Para eso sí es mejor el WhatsApp. O no es que no funcione, se satura, pero funciona, pero se bloquea. Entonces, ahí hay un tema cultural también de, ven, la gran pregunta es, eh, los medios de comunicación, pues, ¿cuáles son adecuados, entre comillas, para echar chisme? Y cuáles son adecuados, por ejemplo, para situaciones de manejo de emergencia. Y qué cultura de uso debo tener, por ejemplo, de esos medios de comunicación que son, eh, digamos, un medio de respaldo para una situación de emergencia. Pues, hay que tener cuidado, hay que, entre otras, no difundir información falsa, no difundir información impertinente y todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente en cada caso de estos hay temas que se requieren, hay saberes de diversa índole, hay saberes ancestrales, saberes técnicos, hay para la reconstrucción, pues se necesitan ingenieros estructurales, arquitectos, para los temas de seguridad alimentaria. Es muy importante tener la guía de profesionales de la nutrición, botánicos, en fin, digamos que hay unos temas en donde pues disponer el recurso, pero por ejemplo una buena huerta es una huerta que, esto lo digo con respeto, pero por ejemplo a veces se asume, no, que el vegetarianismo o veganismo es una opción. Bueno, puede que sí, pero digamos que por ejemplo la ingesta de proteína es crítica, la ingesta de carbohidratos como elemento energético también es crítica, entonces ese conocimiento que me permite a mí estructurar huertas comunitarias que atiendan justamente esas necesidades. Y pues por esa vía muchas otras opciones. Ya para cerrar entonces, ¿qué es clave? Entender que somos agentes de cambio. Entonces, estos eventos nos ponen contra la pared y nos dicen, hay que cambiar. Pero esos mensajes de cambio no, o sea, es más, tal vez el peor momento para cambiar es justamente cuando sucede un evento extremo como un terremoto, porque pues está el agobio de la emergencia, están todas las complicaciones, entonces, no, actuar de manera preventiva, ir implementando sistemas que permitan generar resiliencia durante mucho tiempo. Y de la misma forma que se hacen los simulacros para emergencias y la gente lo asume ahí como con chiste, como con fregadera, pero resulta pues que esos simulacros pues son mecanismos de preparación para cosas que nadie quiere que suceda, pero que es mejor estar preparados cuando sucede. Entonces lo mismo pasa aquí. Muy importante compartir experiencia y conocimiento y poner a disposición de otros esos saberes porque
pues de nuevo, incluso estamos en una coyuntura en donde se han perdido muchos saberes y el ejercicio de tratar de recuperarlos es clave. Pensar en red, pensar vamos, hay un concepto que es mi mundo, mi espacio, mi familia, mi espacio, mi mundo, y digamos que en una situación de emergencia es muy importante que las personas procuren primero su propio bienestar y el de su entorno cercano, porque la única manera de ayudar a otros es estando uno bien. Y, pero eso es en la situación de emergencia. Cuando no hay emergencia, el pensamiento es totalmente contrario, es construya colectivamente. Deje el egoísmo. ¿Sí? En una emergencia no hay egoísmo, hay supervivencia. Cuando no hay emergencia, hay que dejar el egoísmo y empezar a construir de manera comunitaria. Y pues mucho también acción, ir trabajando, ir avanzando, ir construyendo. Porque pues si no, se nos va todo en carreta. Y bueno, no sé si hay inquietudes, preguntas hasta ahí, comentarios. Nos está acompañando desde el Perú, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Qué chévere que estés aquí. Y bueno, compartirles que para el cierre vamos a iniciar desde el trabajo que hacemos en regreso al campo. Y, ay, se me perdió. Ya la vuelvo a compartir. Y en regreso al campo, y como les decía, dentro del regreso al campo, dentro del ecosistema, tenemos la Fundación Coniminto, que es una institución pensada mucho en el tema de trabajo de impacto, ¿sí? Es decir, no todo, digamos, pensando en negocios de gran escala, sino pensando un poco en la lógica de esas actividades que se hacen sin ánimo de lucro. Estamos trabajando, ya contactamos, perdón, a personas de la comunidad de San José del Palmar en Chocó, que es el municipio epicentro del terremoto. Y ellos dicen, como ellos dicen, gracias a Dios, eh, no hubo una sola víctima humana. El terremoto no cobró ninguna vida allá, pero el pueblo sí quedó destruido. Y no solo el casco urbano, sino especialmente las escuelas, las viviendas, hay cabildos indígenas, hay, digamos, hay mucho, en el territorio quedaron destruidos. Y destruido es un decir, porque habría que plantear es que se destruyó lo poquito que había. Porque para que ustedes tengan una dimensión, eh, el, el, el Producto Interno Bruto de San José del Palmar por habitante año son 6,5 millones de pesos. Es decir, ese es el promedio de PIB per cápita de ese municipio. Esa cifra por sí sola no dice nada, pero en Bogotá es 54 millones por persona año. En Santander es como 40 y pico. Y en el Chocó, que es muy pobre, es de 13 millones año. 12 puntual. Es decir, en San José del Palmar, una persona tiene la mitad de oportunidades de generar riqueza que en el resto del Chocó. Y una persona de Bogotá tiene 800% más de posibilidades de generar riqueza que una persona de San José del Palmar. Digamos, esa es la métrica del PIB per cápita. Claro, y sí, Bogotá es grande y todo lo que quieran, pero es un esquema injusto. Y es un esquema que condena a los territorios a la miseria. Y no es culpa de Bogotá.
pues Bogotá acumula lo que hace y cree uno que en general pues pagan los impuestos, genera también, digamos, una dinámica económica que llega a muchos sitios. Pero en el otro extremo está un municipio como ese. Hablamos con la gente del municipio y la única actividad medio industrial que hay allá es la producción de panela. Y miren cómo quedaron los trapiches. Estos son enramadas donde se muele panela. Esta es una por allá en la fotografía y los que están en la página web lo pueden acceder mejor. Allá se ve el motor de un trapiche debajo de todos los escombros, un trapiche panelero. De esto dependen los ingresos de mucha gente en ese municipio y depende la seguridad alimentaria, que es tener una huepanela. En Colombia lo tenemos como un dicho de que tener al menos una huepanela para acostarse es, digamos, como un tema, es lo mínimo, pero si no hay panela, pues no hay agua de panela. O si no, toca llevarla de otros territorios a sobrecostos tremendos. Entonces, esto, además de otras cosas, ¿no? Pues me decían que por ejemplo, el hotel o los hoteles que habían, que hay, también quedaron destruidos, escuelas, no es un municipio de una actividad económica muy grande. Pues insisto, o sea, el solo hecho, o sea, es que pues, si tenemos una noción de que un salario mínimo son 1.700.000 pesos o un poco más, estamos hablando de que en promedio por habitante en este municipio se generan 4 salarios mínimos al año por persona. Eso es muy bajo. O sea, si fueran 12, diría uno como que sobre agua. Lo que les decía, en Bogotá se generan más de 35 salarios mínimos mensuales por persona año de actividad económica. Entonces es una condición muy precaria y lo poquito que había, que eran, por ejemplo, los trapiches paneleros, quedaron destruidos. Entonces estamos estructurando, hasta ahora arrancamos y en esto la tomamos suave porque yo sé que, digamos, la urgencia y esto, pero insisto, como nosotros no nos movemos en el ámbito de atender el rescate y ese tipo de actividades, sino que nuestra noción es más de construcción de actividad económica, estamos planteando varias cosas. Tenemos la idea de apoyar y pues ya tenemos contacto allá, no estamos haciendo esto desde aquí creándolo, sino que ya tenemos contacto allá. La idea es crear unas camisetas que podamos vender para iniciar y llevar algunos recursos con la idea de generar la reconstrucción de algunos, ojalá de todos los trapiches paneleros en ese territorio. Una camiseta que además lleva el ave, troglón, creo que se llama el pajarito que es representativo de allá. Eh, y pues canalizar donaciones que buscamos permitan qué se necesita, ¿cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, de las cosas que vemos que se necesitan pensando en una reconstrucción y en lo que información que nos van facilitando. Por ejemplo, y es curioso, miren, la gente pide tejas. Sí, las tejas son importantes. Pero si usted no tiene alambre para amarrar las tejas, pues las tejas no funcionan. Entonces, pues nuestra intención es estructurar una suerte de brigada, ir con elementos como puntillas, tornillería, cables, herramientas de mano, y como todas esas cositas que no son voluminosas,
son ultra necesarias, son mecanismos para asegurar que los elementos constructivos queden bien fijados y de alguna manera no se producen, o sea, es claro que no se producen allá, hay que llevarlos, hay que traerlos incluso desde China, porque la tornillería, por ejemplo, mucha llega desde China, pero pues es lo que hay. Y entonces lo que estamos es planteando una campaña en donde podamos juntar unos recursos con las camisetas y además con donaciones de elementos como los que les comento para poder hacer un ejercicio de ir a apoyar a estas comunidades en la reconstrucción de sus trapiches y de y su producción panelera para que por lo menos ese territorio, como un primer paso y pues con la expectativa de que podamos avanzar en generar otras acciones para la rehabilitación económica. Es claro que pues, todos estos territorios no se van a recuperar de la noche a la mañana y en la medida en que podamos hacer un esfuerzo y convocar a otras personas para que nos apoyen en ese esfuerzo, pues lo seguiremos haciendo. Y intentaremos por lo menos hacerlo. Con calma, porque pues, esto es complejo, eh, pero bueno, también esperamos que la solidaridad de la gente se siga movilizando, que no se quede, vamos, uno entiende en el momento inicial, pero, pero la ayuda se necesita más en el mediano y en el largo plazo para recuperar estos territorios que pues, tradicionalmente han vivido en unas condiciones miserables. Entonces, este era como lo que queríamos compartirles. Y bueno, si hay preguntas, si hay inquietudes, y si no, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, bienvenidos sus comentarios y, y bienvenidos sus ideas y ya les estaremos contando ya en la práctica cómo vamos a echar esto para que funcione. ¿Listos? Entonces, bueno, si no hay más, les agradezco y pues sigan conectados con el trabajo que hacemos en Regreso al Campo y en todos nuestros canales, porque pues seguimos hablando de esto, pero también de negocios agroecológicos, de posibilidades de estructurar proyectos y bueno, de aprender mucho sobre muchos temas que tienen que ver en cómo transformar la ruralidad con conocimiento, con innovación, con tecnología, con inversión y con buenos pensamientos y obras. Entonces, bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Sigan conectados a Regreso al Campo.